Ramón Sosa apareció muerto con un tiro en la cabeza en julio del 2015. E inmediatamente la policía fue a buscar a su esposa. Primero que nada para informarle lo que había pasado, pero también para preguntarle si sabía algo al respecto. Lulu, la esposa, no tenía idea de qué estaba pasando o por qué alguien querría asesinar a su marido. Esto ocurrió el 15 de julio. Para el día 23, Lulu había sido arrestada y Ramón Sosa no estaba muerto. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ramón Sosa. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Esta historia comienza en Puerto Rico, país de donde Ramón es oriundo. Allí creció junto con su familia. Desde muy chico se vio atraído por el boxeo, esto debido a la influencia de su padre, quien también era un gran fanático de este deporte. Es así que desde pequeño, con apenas 7 años, Ramón comenzó a entrenar. Luego de más de 10 años de practicar boxeo, ya casi por cumplir la mayoría de edad, Ramón se había convertido en un boxeador casi profesional. Era reconocido en el circuito juvenil y tenía aspiraciones de volverse profesional tal cual y ser campeón del mundo. Sin embargo, en un país no tan grande y sin un buen desarrollo profesional en este tipo de deportes, las condiciones y probabilidades para que él alcanzara su sueño no eran las mejores. Así que con tan solo 18 años decidió emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Es ahí que Ramón intentó de todo. Buscó continuar con su carrera deportiva, pero no funcionó. Luego comenzó a estudiar en la universidad y llegó a recibirse. Sin embargo, su pasión por el boxeo pudo más, así que decidió abrir su propio gimnasio de boxeo en Houston, Texas, donde trabajaba él mismo como entrenador. Le comenzó a ir muy bien con su gimnasio. Luego conoció a su primera esposa, con quien tuvo 3 hijos, y estuvieron juntos hasta el año 2000. Lamentablemente el matrimonio no funcionó y se separaron. Luego, por los próximos 7 años, permaneció soltero. Su gimnasio seguía creciendo y creciendo. Muchas personalidades reconocidas del ambiente pasaron por el lugar. Esto lo llevó a tener un estilo de vida cada vez más lujoso. Es así que llegamos al año 2007, uno clave, ya que una noche el entrenador salió con unos amigos a un club nocturno de baile donde pasaban música latina, salsa, cosa que le gustaba mucho a él. En este club es que conoce a María de Lourdes Dorantes, mejor conocida como Lulu. Según Ramón, Lulu llamó su atención desde el primer momento. Era una mujer bella, esbelta y destacaba del resto fácilmente. Continuando con su relato, él cuenta que cruzó miradas varias veces con esta mujer mientras ella bailaba. Luego, poco a poco, se fueron acercando y Lulu pisó sin querer a Ramón, aunque luego confesaría que lo hizo a propósito para lograr acercarse a él. Esa noche estuvieron juntos bailando un rato y luego Lulu se fue a la casa con Ramón. Se podría decir que a partir de ahí se volvieron inseparables. Ramón veía en ella una gran pareja, muy amable y servicial. Además también hacía ejercicio y era entrenadora de kickboxing, entre otras cosas en común que tenían como que ambos eran latinos, ella de México, y había estado casada con hijos. Digamos que estaban también en una etapa muy similar de la vida. Es así que comenzaron una relación y poco más de un año después, él le propuso casamiento. Luego de casarse, comenzaron a vivir juntos y a trabajar juntos, ya que ella se sumó como entrenadora al gimnasio de Ramón. Con la incorporación de Lulu al gimnasio le fue todavía mejor, tanto así que abrieron otro. Cuenta él que en ese momento tenían más de 200 alumnos y tenían ganancias de miles de dólares al mes. Todo parecía ir de maravilla en este nuevo matrimonio y así siguieron las cosas por varios años más.
pero como se imaginarán, las cosas en realidad no iban tan bien. A partir de ese momento hay varias versiones y testimonios cruzados de cómo iba el matrimonio de Ramón y Lulu. Por su parte, ella dijo que empezó a sufrir violencia física y verbal por parte de Ramón, que la golpeaba, la maltrataba, que era perezoso y no iba a trabajar, entre muchas otras cosas. Es por esto que Lulu contrató a un abogado para divorciarse de Ramón. Por su parte, él se defendió diciendo que jamás había golpeado o maltratado a su esposa. Sí dijo que hubo un momento en que tenían muchas discusiones y había gritos e insultos, pero que eran de ambas partes. Aunque llegó a admitir que en una ocasión estaba tan enojado mientras discutían que golpeó una puerta rompiéndola. Pero él aseguró que jamás le puso una mano encima a Lulu. Si bien es verdad que ella había presentado varias fotos en las que se veían moretones y arañazos en su cuerpo, Ramón dijo que estas eran falsas o que se las había hecho ella misma para tener ventaja en las disputas legales por el divorcio. Según él, Lulu había comenzado mucho tiempo atrás a envidiarlo, más o menos cuando crearon el gimnasio. La realidad es que no fue una tarea fácil y llevó mucha planeación. En un momento incluso pensaron que quizá no llegaban con la plata, pero lograron resolverlo juntos, gracias al esfuerzo de ambos. Al menos eso es lo que él dice. Ramón hace hincapié en la forma que tuvo Lulu de conseguir los elementos para empezar. De la lista eterna de cosas que necesitaban, ella consiguió la mayoría endeudándose con tarjetas de crédito de bancos mexicanos, llegando a un total de $20,000. Luego de este esfuerzo económico, ambos se quedaron durante las siguientes semanas tratando de sacar a flote este negocio. Trabajaron mucho tiempo, no fue para nada fácil, pero con este esfuerzo lograron tener una buena cantidad de clientes. Ahora, luego de esto, luego de que el negocio empezara a ir bien, Ramón describe que su esposa comenzó a mostrar algunas cosas que no le gustaban. Había dos en especial que lo hacían dudar. La primera era la actitud de su esposa ante la nueva vida que había obtenido después de casarse. Y la segunda, su hambre por el dinero. Primero que nada, él entendía la vida que Lulu había tenido luego de su divorcio, ya que debió tomar a sus 2 hijos e irse del país, tuvo que hacer las horas de fila por la frontera junto a 2 nenes chiquitos y construir una vida básicamente desde cero, por lo que entendía su ambición. Sin embargo, a Ramón no le gustó lo que ocurrió luego de obtener la visa. En sus palabras, Lulu dejó de ir a sus prácticas, había dejado de prestarle atención a él mientras su vida florecía. Y es que tiene sentido, ya que ella estaba resentida del cambio que tuvo que hacer. Antes de esto se encontraba en el país con una visa de visitante, lo que impedía que pudiera trabajar en blanco, porque si no sería descubierta. Esto la obligó a conseguir empleos de limpieza, lo que consideraba menos, ya que en su vida anterior tenía un empleo mejor en el que ganaba más. Todo esto de vuelta lo cuenta Ramón. Que la nueva visa la hiciera tan diferente se le hacía raro. Luego ocurrió lo del dinero. Ramón cobraba más que ella porque hacía algunas clases privadas. Al enterarse, Lulu le dijo que quería que esa plata fuera para el gimnasio y a él no le gustó. Así que le recomendó que hiciera clases privadas. Ellos en realidad con respecto a la plata tenían un acuerdo acerca de cuánto ganaban. Él no quería ceder parte de su sueldo para el gimnasio. Ahora, esta historia de todas formas se repetiría. Ramón había empezado un gimnasio llamado Young Prospects en el cual entrenaba a jóvenes, pero también buscaba ser un lugar de refugio y contención, cosa que con el tiempo logró. Incluso se llegó a usar como rehabilitación para jóvenes que habían cometido algún crimen y debían hacer servicio comunitario. Ramón convirtió este lugar en uno de tipo no lucrativo, por lo que más que nada aceptaba donaciones. Es así que alguien decidió donar una buena cantidad de plata y Lulu quería que fuera para el gimnasio que ambos tenían. Es decir, lo quería usar ella en lugar de dárselo al proyecto de Young Prospects. Ramón dijo que no y ella terminó enojada. No hay mucho más de esta historia, simplemente que ella estaba descontenta con este trato. Esta era una de esas cosas que no le estaban gustando al hombre. Otro tema que a Ramón le chocó un poco fue el de la religión también. Antes de casarse, él ya sabía que Lulu practicaba regularmente la santería, la cual en realidad
no tiene nada de malo en sí, ya que simplemente es el culto a varias deidades. Una creencia habitual es que tiene que haber algún sacrificio de vidas o sangre para pedir algo o rezar, pero no es tal cual así. Lo que le impresionó fue el episodio en el cual descubrió esto. Era de noche y estaba en la casa de Lulu, se despertó de repente y la vio en una especie de trance haciendo un ritual con una estatuilla a la cual aceitó y le tiró alcohol. No había mucho más, pero la escena era un poco rara e impresionante. Ella había dejado su país para perseguir una vida feliz, cosa que le recomendó su padrino de la santería. Todo esto le decía a Ramón que Lulu no se detenía fácilmente al buscar su felicidad, costara lo que costara. Hasta ahí, si bien era una situación compleja, y aunque sea triste decirlo, no era nada que no suceda habitualmente en todo el mundo. Matrimonios disfuncionales, violencia doméstica, son cosas que pueden pasar. Y Lulu podía estar diciendo la verdad, especialmente si él ya había admitido que tuvo comportamientos violentos. Sin embargo, todo empezó a tomar un tinte mucho más siniestro. Casi por casualidad, uno de los alumnos del gimnasio escuchó una conversación que Lulu estaba teniendo con su hija por teléfono. Según esta persona, cuya identidad quiere mantener anónima, pero utiliza el apodo de Mundo, Lulu estaba hablando sobre matar a Ramón. Más específicamente, contratar a alguien para que esa persona lo mate. Mundo estaba impactado de escuchar esto. Él conocía a ambos y tenía una muy buena relación con ellos. Sin embargo, conocía a Ramón hacía mucho más tiempo, así que su lazo con él era más fuerte. Mundo entonces tomó la decisión de encarar a Lulu luego del entrenamiento. Él era una persona que había crecido en un barrio peligroso, por lo que había pasado por situaciones de todo tipo a lo largo de su vida. Así que no dudó en confrontarla. Hablando con ella, esta le dijo que estaba sufriendo abusos y golpes por parte de Ramón, y le dijo que tenían que terminarse de alguna manera. Cuando Mundo le preguntó de qué manera, Lulu le hizo un gesto de un arma con la mano. A Mundo entonces se le ocurrió algo y fue engañar a Lulu y decirle que él conocía a gente que podía llevar a cabo este trabajo, es decir, contratar a un sicario. Fue así como Mundo la convenció de que dejase todo en sus manos y apenas terminó de hablar con ella, fue inmediatamente a avisarle a Ramón. Al principio, él no podía creer todo lo que estaba escuchando. Sin embargo, al instante dijo que todo tenía sentido, ya que si él moría antes del divorcio, Lulu se quedaría con todo, con la casa, el dinero, los gimnasios. Fue así que Ramón fue a hacer la denuncia a la policía, pero ellos le dijeron que su simple testimonio y el de Mundo no eran suficiente como para hacer algo. Lulu podía decir que él y Mundo estaban mintiendo y ahí terminaría todo. No se podrían tomar acciones contra ella. Ramón estaba en una situación complicada, ya que la amenaza de que su esposa lo asesinara era real. Sin embargo, no había nada que la policía o algún otro organismo pudieran hacer. Fue entonces que Ramón y Mundo comenzaron a idear un plan. Un plan que podría ser tranquilamente de una serie o una película, pero lamentablemente estaba sucediendo en la vida real. Mundo comenzó a crear conversaciones falsas con un supuesto sicario. Con estas conversaciones, Mundo buscaba convencer a Lulu de que estaba haciendo su parte del trabajo. Y además así juntaba pruebas para la policía, ya sea guardando los mensajes que intercambiaban o las llamadas que hacían, las cuales todas eran grabadas por ellos. Pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues de perdido saben que en serio que quiere que lo maten, todo está bien. Sí, no, sí, definitivo, de que se lo echen, o sea, vale madre, eso, ¿no? Y de que les voy a pagar. Mientras todo esto pasaba, Ramón y Lulu seguían conviviendo en la misma casa, aunque, tiempo después, terminaron ambos con órdenes de restricción entre sí. Estas eran por otros motivos, ya que Ramón seguía manteniendo en secreto que él sabía que ella estaba planeando asesinarlo. Él quería agarrarla con las manos en la masa. Luego de unas semanas, Ramón y Mundo creían tener pruebas suficientes para denunciarla, las cuales incluían los mensajes entre Mundo y Lulu.
grabaciones de las llamadas telefónicas y un comprobante de que Lulu había transferido al supuesto sicario $200 para que éste compre el arma que iba a utilizar para matar a Ramón. Con estas pruebas, ahora la policía sí tenía motivos suficientes para comenzar un operativo. Pero si todo lo que habían hecho hasta ahora les pareció una película, lo que siguió fue todavía más raro. Ellos creían que Lulu se alertaría si Mundo cortaba con el plan de repente. Si de un momento a otro él simplemente desaparecía. Así que montaron un nuevo operativo encubierto. Mundo seguiría en su papel de intermediario, pero esta vez coordinado por la policía. Lo siguiente que hicieron fue pactar una reunión entre el supuesto sicario y Lulu. El sicario ahora sería interpretado por un agente encubierto de la policía. Recordemos que ella ni siquiera lo vio, así que no sabe quién es el sicario. Se reunieron entonces en el estacionamiento de un supermercado y arreglaron los últimos detalles antes de llevar a cabo el asesinato. Lulu le dio un adelanto del pago y dijo que le pagaría el resto una vez que el trabajo estuviera hecho. Que a todo esto tengo entendido que eran unos $1,000 por el trabajo y algunas cosas más una vez que ella heredara las cosas. Todo esto, por supuesto, fue grabado por el agente encubierto. El siguiente paso en el plan fue aún más increíble y esta es la parte que más me impresiona. Y es que simularon la escena del crimen de Ramón, como si lo hubieran matado. Para esto contrataron especialistas en maquillaje, junto con el asesoramiento de expertos forenses para hacer parecer a Ramón un verdadero cadáver que había recibido un disparo en la cabeza. Montaron toda la escena y pusieron a Ramón maquillado dentro de una tumba, que era un pozo al costado de la ruta, con las manos como atadas en la espalda. Y uno diría que esto ya es un extremo novelesco, porque la verdad es que ya tenían la evidencia suficiente para decir que Lulu quería muerto a su esposo. Ya tenían los mensajes, se había reunido con un oficial de policía encubierto, habían hablado de matarlo, le había dado la orden de matarlo, entonces ya estaba, ya se sabía. Pero los investigadores no querían arriesgarse en el juicio a que alguien le tuviera lástima. Después de todo, era una madre de 2, una persona conocida por su amabilidad, era fácil victimizarla. Al menos lo suficiente como para que escapara a las consecuencias de querer matar a su marido. La foto de Ramón muerto la podemos mostrar porque es literalmente el maquillado. No está herido ni nada por el estilo, solo es parte de su gran acting para que su esposa le creyera. Luego de esto contactaron nuevamente a Lulu para avisarle que el trabajo ya estaba hecho y así pactar una nueva reunión para que el sicario cobrara por el trabajo. Se reunieron otra vez en un estacionamiento. El agente encubierto le dijo que el trabajo estaba hecho y le mostró las fotos del cadáver de su esposo. Todo esto fue grabado con cámaras escondidas y es realmente impactante ver con la frialdad con la que Lulu se toma la noticia de que su esposo estaba muerto. Incluso seguía justificando todo esto diciendo que se lo merecía por haberla golpeado. Al día siguiente, la policía fue a visitar a Lulu al trabajo. Ellos aún seguían actuando como si Ramón estuviera desaparecido. La fueron a entrevistar y le preguntaron cuándo había sido la última vez que vio a Ramón, si se había comunicado con él en las últimas horas, intentando ver si daba alguna especie de historia falsa o se inventaba alguna cosa. Ellos ya sabían lo que había pasado por completo. Lulu, por supuesto, que decía no saber nada de él. Los detectives siguieron con la actuación, básicamente días, hasta que finalmente se cansaron de que ella mintiera cada vez que hablaban y la arrestaron. Después de todo ya tenían todas las pruebas. Querían ver si confesaba. Al llegar a la comisaría, Lulu se negó a dar declaraciones sin la presencia de su abogado. Y al final no dio ningún testimonio. Había sido detenida y acusada por el delito de solicitar un asesinato. Un año después, en el 2016, en el juicio, Lulu se declaró culpable de los cargos a cambio de una condena reducida. Y fue sentenciada finalmente a 20 años de prisión. Quiero que hagamos un paréntesis para hablar acerca del libro de Ramón Sosa, el cual tengo descargado acá en el Kindle, en realidad está en Amazon, lo pueden conseguir. Y se llama I Walked on My Own Grave,
que vendría a ser caminé en mi tumba, mi propia tumba. ¿Qué pasa? Que es importante ya que usualmente tenemos la historia de parte de él en entrevistas y esto nos da literal lo que él estaba pensando, su modo de ver todo lo que pasó. Y nos da también un poco de perspectiva acerca de cómo realmente era el matrimonio, cómo lo percibía él y cómo terminó la historia. En el libro, Ramón nos cuenta cómo empezó todo el romance y cómo termina, pasando por los distintos conflictos que se fueron dando. Y hay un montón de puntos en los cuales él parece no entender bien por qué Lulu hace tal y tal cosa. En su interpretación, él pasó de ser una novia feliz a una esposa terrible y desagradecida. Ahora, ciertamente parece que en algunos puntos él no se da cuenta de cuál es el problema real. Un ejemplo fácil es el de la madre de Ramón. Una de las últimas oportunidades que se dieron como pareja fue hacer unas vacaciones a un lugar paradisíaco. Él cuenta que empezó muy bien, pero que todo se fue derrumbando cuando quiso visitar a su madre que vivía cerca. Ramón dice que Lulu no tenía planes de hacer tal cosa y que tuvo que convencerla para poder ir juntos. También cuenta que debieron irse antes porque ella se comportó muy mal con la madre de Ramón y que él tuvo que excusarse rompiéndole el corazón. Ciertamente Lulu y su suegra no tenían la mejor relación, esto se deja bastante en claro, pero él hace en todo momento como si no entendiera por qué. Y tendría sentido, o al menos quedaríamos con la duda en el aire, si no fuera porque unos párrafos más tarde él mismo nos cuenta acerca de su divorcio. Una vez que le dieron los papeles y él le contó a su madre, automáticamente ella afirmó que sabía desde un principio acerca de las intenciones de la mujer y que era obviamente una interesada. Con esto a lo que voy es que Ramón finge que todo está bien o no nota lo que pasa a su alrededor porque quizá no era cosa de su esposa esto de no querer ver a la suegra y que ella era terrible o algo así, más bien podía pasar que ambas en realidad se odiaran. Y acá viene justamente el otro tema, que es el del divorcio. Cuando llegaron los papeles de divorcio, Ramón se enojó porque en ellos Lulu y su abogado querían principalmente la casa y el gimnasio. Ahora, volvamos al momento en el que construyeron esto. No tenían plata, Ramón tenía una deuda que iba saldando poco a poco. Lulu ya podía trabajar porque era una ciudadana estadounidense, pero todavía no tenía nada fijo. Y, palabras de Ramón, la manutención de sus hijos por el divorcio anterior era demasiado costosa. Además, el ex esposo de Lulu no aportaba absolutamente nada. Como les dije, ella se endeudó con varios bancos de México para poder costear la larga lista de ítems que necesitaban para empezar el negocio. Pero viene otro tema acá y es lo que Ramón declara. Solo necesitábamos superar un obstáculo importante, mi ex esposa. Si Dolores tuviera el más mínimo indicio de mi nuevo negocio y sus ingresos potenciales, vendría a buscarme para pedirme manutención adicional. Con eso en mente, resolví que lo mejor sería poner el negocio a nombre de Lulu. Entonces, dos cosas. La manutención de sus hijos le parecía muy cara y no quería pagar más. Y lo otro es que puso el gimnasio a nombre de su nueva esposa, quien también hizo la inversión inicial del equipo del gimnasio y se enojó cuando los papeles se lo pedían, cosa que de todas formas se podía discutir más tarde. Ahora, lo que terminó de romper el matrimonio tal cual fueron justamente las vacaciones estas que les describí antes, aquellas en las cuales Lulu ya no quería visitar a la madre de Ramón. Son las mismas, se dieron una última oportunidad y esto fue lo que terminó por enterrarlos. Hubo un día en el cual decidieron tomar bastante. Lulu y Ramón tenían hijas de sus matrimonios anteriores. Espero que recuerden esto porque es lo que finalmente disparó la pelea. Según Ramón, Lulu siempre se comportó mal con su hija, pero no sabía bien por qué. Él dice textualmente esto: solo podía suponer que era porque Mía y Carla tenían más o menos la misma edad, pero mientras mi hija competía y ganaba en concursos de belleza, la vida de Carla era algo mundana, ordinaria. Esa noche, sin embargo, Lulu estaba en una forma rara y cruel. Mientras Lulu veía Instagram, se encontró con una foto de Mía, la hija de Ramón, y dijo: se ve como una prostituta usando esa ropa. Esto fue, por supuesto, lo que colmó el vaso. En realidad, por todo lo que dice el libro, creo que esta interacción terminó el matrimonio.
Todo lo que pude hacer fue mirarla con furia, mientras resistía el impulso de hundir toda su cara en la parte posterior de su cabeza. Está loca, ¿en serio acaba de decir que mi preciosa parece una maldita prostituta? Madre de Dios, por favor intercede, porque puedo dañar a esta mujer esta noche. De alguna manera sabía que ella solo estaba tratando de enfadarme, no estaba mordiendo el anzuelo. Ella persistió. Lulu hizo otro comentario diciendo que seguramente iba a perder, que para qué iba a esos concursos, y luego de esto la pelea entre ambos se intensificó con insultos sin límites. Lulu decidió salir de la habitación del hotel e irse sin decir a dónde, por lo que después de un rato Ramón, ya más tranquilo, decidió ir a buscarla, porque había zonas de Puerto Rico que eran peligrosas. Pasado un tiempo de intentar por todos lados, volvió a la habitación y la vio saliendo de la ducha. Él comenzó a reclamarle el haberse ido así sin más, le desconectó la secadora de pelo y quiso que se explicara, a lo que ella comenzó a llamar a la madre de Ramón para que escuchara cómo se estaba comportando. Agarré el teléfono y pude escuchar a mi madre diciéndome que me calmara. Antes de que pudiera reaccionar, ella saltó sobre la cama y llamó a seguridad. Intenté agarrarla, pero ella me esquivó con la fluidez del boxeador que esquiva un gancho. Momentos después pude escuchar los sonidos chirriantes y apagados provenientes de un walkie-talkie y a Lulu diciéndole a alguien todavía está dentro de la habitación. El jefe de seguridad entró, le conté mi versión de los hechos, escuchó atentamente y me di cuenta de que estaba tratando de determinar la validez de mi relato. Tomó algunas notas, volvió a salir para hablar con Lulu y decidió que uno de nosotros tenía que dormir en otra habitación esa noche. A la mañana siguiente, pudieron hablar en el lobby del hotel, tranquilos. Lulu tenía en su mano un reporte que había tenido que escribir con la policía y le dijo que iba a hacer que lo arrestaran, pero que se arrepintió porque no quería que pasara la noche en la cárcel de Puerto Rico. Él preguntó por qué lo arrestarían y ella le mostró los rasguños que tenía en su mano. Ramón en el libro dice que no hubo ningún altercado físico y también se cuestiona por qué una persona haría algo tan calculado como lo que hacía Lulu. Al mismo tiempo, en el párrafo de la pelea, que no modificó en lo absoluto, él mismo dice que tomó de su mano el teléfono y que luego la persiguió por la habitación e intentó agarrarla para que no llamara a la policía. No tenemos fotos de estos rasguños en la mano de su esposa, así que no podemos sacar ninguna conclusión de esto. Luego, después de volver a la casa, vinieron los papeles de divorcio. No se recuperaron claramente. Ahora, todo esto es solamente decoración del relato, es para que se entienda un poco más cómo era el matrimonio y cómo llegaron a todo esto y lo que interpreta él en realidad, que fue lo que llevó poco a poco a su esposa a hacer esto. Ahora, ¿estas son razones para matar o mandar a matar a tu esposo? No. Solo son detalles para que se entienda mejor. Ahora, de todas formas, les recomiendo ir a leer el libro. ¿Por qué? Principalmente porque si tienen como yo Kindle Unlimited, que sería como el premium de Kindle, está gratis. Gratis, es decir, incluido en la suscripción. Este y otros libros, en realidad, me la paso leyendo, entonces tengo la suscripción porque después me encuentro con libros que están justamente como gratis y me sirve un montón. Ahora, no es publicidad, solamente es algo de persona que lee mucho para aquellas personas que también por ahí tengan el plan y quieran encontrarse con este libro en el Kindle, lo pueden leer. La verdad que les recomiendo porque hay mucha gente a la que le gustó bastante, incluso hay personas que describieron este libro como inspirador. El final del libro es cuando ella termina en la cárcel, entonces no hay mucho más de parte de Ramón acerca del resto del proceso, pero nos cuenta que en aquel momento, cuando ya había terminado todo, cuando por fin ella había sido arrestada, él fue hasta la casa donde estaban sus padres y su madre casi se muere, principalmente porque ella no entendía mucho de inglés y estaba preocupada. Esa tarde había entrado a la casa desde el jardín, estaba la televisión encendida y justo estaban las noticias, la foto de Lulu arrestada, y pensó inmediatamente, antes de poder leer o entender algo de lo que estaba pasando, que habían matado a su hijo. Así que él tuvo que ir a toda velocidad hasta la casa e incluso tuvieron que llamar a la ambulancia porque le agarró un ataque de pánico, no se podía calmar, no podía respirar, tuvieron que darle oxígeno, realmente estaba mal. De todas formas, como ya saben, el caso se resolvió gracias a todo este plan que habían hecho.
Actualmente Lulú está cumpliendo su condena. Aclaro que apenas ocurrió todo esto, Ramón quería que le dieran vida en prisión, pero eso, como verán, no pasó y él siguió con su vida dando clases de boxeo. No pude encontrar mucho acerca del resto de la familia, pero Mía, la hija de Ramón que iba a concursos de belleza, se casó y ahora vive feliz con su esposa e hijo. Así, todo este horrible capítulo de su vida quedó en el pasado. Creo que les habré dicho esto antes, pero no se queden solo con mi lectura de lo que pasó, porque especialmente tenemos acá el relato de una víctima que sobrevivió. Es muy importante, ya que no está escrito simplemente por un periodista que buscó los hechos y le preguntó a la gente alrededor, sino que es literalmente por la propia persona que experimentó los hechos. Así que bueno, hasta acá llegamos con la historia de hoy. Díganme qué opinan al respecto y si la conocían de antes. A todo esto, si me quieren recomendar más casos para hacer, pueden hacerlo abajo en los comentarios que los leo, o también en mi mail que aparece en la descripción de todos los videos que subo. Les digo porque es un poco más fácil tener registro de los casos a través del mail que en los comentarios. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.